Bueno, esta es la tercera clase de estructura atómica, estructura de la materia. Estábamos en el modelo de Bohr. Lo que todavía no vimos es cómo explica el modelo de Bohr las transiciones electrónicas. Por ejemplo, un electrón en el átomo puede ser excitado de la primera órbita a la tercera o a la segunda, es decir, a una órbita con mayor valor de n, si es impactado por un fotón de energía adecuada. Si el fotón tiene una energía igual a la diferencia entre estas dos órbitas, por ejemplo, la primera y la tercera, este electrón puede saltar de la primera a la tercera órbita y entonces se produce una absorción de energía. La variación de energía será la energía en el estado final menos la energía en el estado inicial. En este caso, el estado final es una órbita más externa. Recuerden que la energía aumentaba cuando aumentaba el número cuántico, es decir, el valor de n. Entonces, la energía en el estado final va a ser mayor a la energía en el estado inicial y delta E será positivo. Además, si tenemos un electrón en una órbita más externa, bueno, puede ser desexcitado pasando a una órbita más interna, es decir, con valor de n menor, emitiendo un fotón de la energía adecuada, un fotón cuya energía sea la diferencia de energía entre estas dos órbitas. En este caso, la variación de energía, que es la energía en el estado final menos la energía en el estado inicial, va a ser menor a cero porque el estado final, por ejemplo, va a ser la primera órbita más interna y el inicial era una órbita más externa con mayor energía. Llamamos a la órbita circular con n igual a 1 el estado fundamental del átomo. El estado fundamental es el de menor energía posible. La órbita circular en el modelo de Bohr con n igual a 2 será el primer estado excitado, es decir, el primer estado que tiene mayor energía que el estado fundamental. Y la órbita circular con n igual a 3 será el segundo estado excitado del átomo. Esto quiere decir que una transición de la primera a la tercera órbita, de la órbita con n igual a 1 a la órbita con n igual a 3, estaría ocurriendo desde el estado fundamental hacia el segundo estado excitado. Bueno, ¿cómo calculamos la diferencia de energía entre las órbitas para el modelo de Bohr? Si recordamos la ecuación para la energía total, era igual a menos una constante, RH, que valía 2,18 por 10 a la menos 18 joules, o 13,6 electronvoltios, por z cuadrado. Z era el número atómico, recordando que el modelo era válido para especies hidrogenoides, no solamente para el átomo de hidrógeno, sino para especies que tengan únicamente un electrón, y en el denominador aparecía n cuadrado, donde n era el número de órbita. Entonces, la variación de energía en la transición, que puede ser de absorción o de emisión, será igual a la energía en el estado final menos la energía en el estado inicial. Para la energía en el estado final, N lo vamos a llamar NF, N final. Y para la energía en el estado inicial, vamos a decir, para N, N inicial. Entonces, la variación de energía será la energía en el estado final, que es menos RH z cuadrado sobre n final al cuadrado, menos la energía en el estado inicial, pero en el estado inicial es menos RH z cuadrado sobre n inicial al cuadrado. Fíjense que menos con menos me queda más, entonces si reordeno la ecuación me queda que la diferencia de energía entre los dos estados será RH por z cuadrado sobre n inicial al cuadrado, con signo positivo, menos RH por z cuadrado sobre n final al cuadrado. Si saco factor común RH y z cuadrado, me queda que la diferencia de energía es RH z cuadrado por 1 sobre n inicial al cuadrado menos 1 sobre n final al cuadrado. En el caso de una transición que sea una absorción, el n final es mayor que el inicial y en ese caso la variación de energía me da positiva, como habíamos visto anteriormente, y para una emisión el n final va a ser menor que el n inicial y en ese caso la variación de energía tendrá signo negativo. Bueno, ¿cómo explica Bohr los espectros de línea? Consideremos, por ejemplo, para el átomo de hidrógeno la transición de n igual a 1 a n igual a 3. Como habíamos visto recién, esto era del estado fundamental al segundo estado excitado. Bueno, usamos la ecuación que vimos en la diapositiva anterior. Delta E es RH por z cuadrado sobre 1 sobre n inicial, por 1 menos n inicial al cuadrado menos 1 sobre n final al cuadrado.
RH tenía este valor, 218 por 10 a la menos 18 joules. Si es el átomo de hidrógeno, Z vale 1, o sea que Z cuadrado es igual a 1 al cuadrado. Y acá me quedaría, el estado inicial tiene NI igual a 1, entonces 1 sobre 1 al cuadrado. Y para el final, NF vale 3. Entonces me queda 1 sobre 1 al cuadrado menos 1 sobre 3 al cuadrado. La variación de energía en este caso me da 1,94 por 10 a la menos 18 joules. Entonces podríamos calcular qué longitud de onda tendría que tener el fotón absorbido para que la energía de ese fotón valga 1,94 por 10 a la menos 18 joules. Bueno, sabemos que la energía es igual a h por c sobre lambda. De ahí, si despejamos la longitud de onda, me queda h por c sobre la energía, es decir, que será la constante de Planck, 6,626 por 10 a la menos 34 joules por segundo, multiplicado por la velocidad de la luz, 2,998 por 10 a la 8 metros sobre segundo, sobre la energía que corresponde a la diferencia de energía entre los dos estados, que es la que corresponde a la transición, la que calculamos recién, 1,94 por 10 a la menos 18 joules. Bueno, cuando hago las cuentas, la longitud de onda me queda 1,02 por 10 a la menos 7 metros, y si recordamos que un metro son 10 a la 9 nanómetros, me da 102 nanómetros. Esto sería la longitud de onda de radiación ultravioleta. Entonces lo que encontramos es que la absorción de un fotón de longitud de onda de 102 nanómetros produce la transición del electrón desde la primera a la tercera órbita en el átomo de hidrógeno. Vamos a tomar otro problema. El problema dice la transición del electrón de la cuarta a la segunda órbita del ion litio 2+, indique si corresponde a absorción o emisión de radiación electromagnética y calcule la longitud de onda y la frecuencia del fotón. Entonces, como en este caso, fíjense, dice que van desde la cuarta a la segunda, o sea que el n inicial sería 4 y el n final sería 2. Entonces, como pasa de una órbita de mayor energía a una de menor, y la diferencia de energía, que es energía final menos energía inicial, me va a dar negativa y se va a emitir un fotón. La variación de energía la calculo con la fórmula que usamos en el problema anterior, donde RH es 2,18 por 10 a la menos 18 joules, Z cuadrado sería en este caso, cuidado, no es 1 porque no es hidrógeno, sino que es litio 2+, el número atómico de litio es 3, entonces me queda 3 al cuadrado por 1 menos n inicial 4 al cuadrado menos 1 sobre n final que sería 2 al cuadrado. Bueno, la cuenta me da, habíamos predicho que la variación de energía era negativa, sí me da negativa, y me da menos 3,18 por 10 a la menos 18 joules. Acá hay que tener cuidado cuando el problema me pide que calcule la longitud de onda y la frecuencia del fotón, porque sabemos, por lo que vimos anteriormente, que la longitud de onda es una distancia, entonces no puede tener valor negativo, y la frecuencia es un número de ciclos por segundo, tampoco puede tener valor negativo. Entonces, para poder calcular la longitud de onda y la frecuencia, lo que tengo que hacer es considerar el valor absoluto de esta diferencia de energía. Eso es muy importante. Entonces me queda que la diferencia de energía en valor absoluto será igual a h por c sobre lambda. Lambda será h por c sobre la variación de energía en valor absoluto. Hago la cuenta, bueno, tomo el valor de la constante de Planck, de la velocidad de la luz en el vacío y del salto energético que calculé anteriormente, pero lo tomo en valor absoluto. Bueno, haciendo las cuentas, esto me da 6,25 por 10 a la menos 8 metros, son 62,5 nanómetros, también correspondería a una transición en la región ultravioleta del espectro. Si quiero calcular la frecuencia, a partir de esta variación de energía, nuevamente, como la frecuencia tiene que ser positivo, tomo la variación de energía en valor absoluto, esto sería igual a h por nu, y la frecuencia me quedará la variación de energía sobre la constante de Planck, es decir, 3,18 por 10 a la menos 18 joules sobre 6,626 por 10 a la menos 34 joules por segundo, y me da una frecuencia de 4,80 por 10 a la 15 Hz. Como la longitud, bueno, esto es lo que para recalcar lo que dijimos anteriormente, como la longitud y la frecuencia deben ser positivas, en los cálculos tengo que usar siempre, para longitud y para frecuencia, el valor absoluto de la diferencia de energía que calculé con la ecuación de Bohr. Alternativamente, yo podría haber hecho el cálculo diciendo que la inversa de la longitud de onda,
que está relacionada también con la energía de la transición, es una constante por z cuadrado por el valor absoluto de 1 sobre ni al cuadrado menos 1 sobre nf al cuadrado. Poco valor absoluto porque, lo que dijimos anteriormente, la longitud de onda tiene que ser siempre positiva, entonces no podría admitir una diferencia negativa en este factor. Entonces, en ese caso, fíjense algo que es muy importante. Si yo uso la ecuación de esta manera para calcular una longitud de onda, como z no tiene unidades y esta diferencia tampoco tiene unidades, la constante RH tendría que tener las mismas unidades que 1 sobre lambda. Es decir, no puedo poner el valor de 2,18 por 10 a la menos 18 joules, porque 1 sobre lambda no me puede dar en esas unidades. Entonces, lo que tendría que hacer es tomar el valor que también llamábamos RH de 2,18 por 10 a la menos 18 joules y ver cuánto me daría ese 2,18 por 10 a la menos 18 joules en unidades de 1 sobre lambda, es decir, en unidades de número de onda. ¿Cómo lo hago eso? Bueno, con las ecuaciones que conozco. Energía es igual a h por c sobre lambda, entonces si ahí despejo 1 sobre lambda, me queda energía sobre hc. Como energía pongo el valor de la constante RH que usé hasta ahora como valor de energía, que era 2,18 por 10 a la menos 18 joules. Como constante de Planck pongo el valor que venimos usando habitualmente, que es este, 6,626 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Y acá pongo la velocidad de la luz, 2,998 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Cuando hago la cuenta, llego a un resultado que es 1,09677 por 10 a la 7, 1 sobre metros, que si lo paso a 1 sobre centímetros, ¿sí? Teniendo en cuenta que acá el metro estaría en el denominador, ¿sí? Y que el metro es igual a 100 centímetros, me queda un valor de RH en unidades de número de onda de 109.677 centímetros a la menos 1. Bueno, es sorprendente porque este valor es la constante de Rydberg que habíamos visto anteriormente. Entonces, lo que me está diciendo es que yo puedo calcular 1 sobre lambda poniendo el valor de la constante de Rydberg en centímetros a la menos 1 y multiplicado por el valor absoluto de 1 sobre n final al cuadrado menos 1 sobre n inicial al cuadrado. Es decir, que a partir del modelo de Bohr estamos obteniendo la ecuación de Rydberg, que era una ecuación totalmente empírica. Bueno, entonces, ¿por qué estamos obteniendo? ¿Qué interpretación le damos a esto? Fíjense, según la ecuación de Bohr, 1 sobre lambda, 109.677 centímetros a la menos 1, por, bueno, 1 sobre nf cuadrado menos 1 sobre n cuadrado, esto tomado siempre en valor absoluto. Si tomáramos, por ejemplo, un n final igual a 1 y valores de n inicial de 2, 3, 4 en adelante, ¿qué estaríamos calculando con el modelo de Bohr? Estaríamos calculando las longitudes de onda, si despejamos de ahí la longitud de onda, que corresponden a transiciones de emisión desde el segundo, tercero, cuarto, quinto estado, sexto estado, hasta el estado fundamental. Entonces estaríamos calculando cuáles son las longitudes de onda que corresponden a estas transiciones. Y esto coincide cuando en la ecuación de Rydberg tomábamos n1 igual a 1 y a n2 le dábamos valores mayores que 1, enteros 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Y en ese caso, ¿se acuerdan que estábamos calculando la transición de la serie de Lyman? Es decir, que a partir del modelo de Bohr podemos reproducir las longitudes de onda del espectro de emisión del hidrógeno en coincidencia con lo que habíamos predicho anteriormente con la ecuación de Rydberg. Bueno, si acá, en vez de tomar nf igual a 1, tomar nf igual a 2, con n inicial 3, 4, 5, en vez de llegar a la serie de Lyman, llegaría a la serie de Balmer y tendría, digamos, otro conjunto de transiciones donde el n final sería 2. O sea, desexcitaciones de, por ejemplo, del tercer estado, la tercera órbita, la cuarta, la quinta, la sexta órbita, a la segunda. Es decir, que a partir de la ecuación de Bohr se pueden predecir todas las líneas del espectro de hidrógeno que predecía la ecuación de Rydberg. ¿Qué significado tiene una órbita cuyo número cuántico n es infinito? Bueno, habíamos dicho que si el electrón estaba infinitamente alejado del núcleo,
no había interacción entre el electrón y el núcleo, la energía era cero. Entonces el electrón deja de sentir esa atracción nuclear y el átomo resulta ionizado. ¿Por qué? Porque directamente el átomo perdió a ese electrón. Entonces estaríamos partiendo de un átomo de hidrógeno a una situación donde el átomo perdió el electrón, tenemos unión, H con carga positiva, un protón sería, más el electrón. Entonces, podemos calcular a partir de este modelo lo que se conoce como la energía de ionización, que es la energía necesaria para arrancarle un electrón a un átomo aislado. Aislado quiere decir que no está rodeado de otros átomos, está en estado gaseoso, en su estado fundamental, el estado de menor energía. Entonces, si usamos la ecuación que habíamos visto anteriormente para calcular la variación de energía entre dos estados, me quedaría RH por z cuadrado multiplicado por 1 sobre n inicial al cuadrado menos 1 sobre n final al cuadrado. Si n final es infinito, el electrón está infinitamente alejado del núcleo, tendríamos la energía de ionización, que es RH por z cuadrado, este término sería 0, o sea, me queda RH por z cuadrado sobre n inicial al cuadrado, y como dice que es la energía necesaria para arrancarle un electrón al átomo aislado en su estado fundamental, el valor de Ni tiene que ser igual a 1. Entonces, me quedaría en la ecuación, que es la energía de ionización, RH por z cuadrado sobre 1. O sea, RH por z cuadrado directamente. Para el átomo de hidrógeno, en particular, Z sería 1, como RH vale 2,18 por 10 a la menos 18 y lo tengo que dividir por 1 al cuadrado, me queda que la energía de ionización es 2,18 por 10 a la menos 18 joules, que será la energía que necesito para arrancarle el electrón al átomo cuando está en su estado fundamental, en su estado de menor energía. Bueno, entonces con esto terminaríamos el modelo de Bohr. Tiene que quedar claro que este modelo explica el espectro del átomo de hidrógeno y explica el espectro atómico de especies hidrogenoides, o sea que tengan únicamente un electrón, como el helio más, el litio más 2, el berilio más 3, habíamos visto, bueno, especies que tengan únicamente un electrón. ¿Qué limitaciones tiene? No explica el espectro atómico del hidrógeno en presencia de campos eléctricos o magnéticos, y tampoco explica el espectro de átomos plurielectrónicos, es decir, que tengan más de un electrón. Bueno, en el año 1924, de Broglie plantea que la radiación electromagnética sabíamos que era de naturaleza ondulatoria, ¿no es cierto? Esto lo estuvimos viendo en las clases pasadas, pero para explicar el efecto fotoeléctrico se tuvo que aceptar la existencia de los fotones. Einstein dice, bueno, tiene que haber partículas que tienen esa energía que era la que calculaba Max Planck para esos paquetes energéticos, y que eran los fotones. Entonces de Broglie piensa, bueno, así como la radiación electromagnética es de naturaleza dual, digamos, partícula-onda, podría ser que los electrones también tengan un comportamiento ondulatorio, que tengan una onda asociada. Bueno, él lo propone en el año 1924, en forma teórica, y en el año 1927 se demuestra, evidentemente, que los electrones podían ser difractados como lo son las ondas. Acá, bueno, en esta parte de abajo de la diapositiva, hay una aclaración para explicar lo que viene después, que si uno tiene, por ejemplo, ondas paralelas que se mueven en una determinada dirección, si uno une con líneas los máximos de esas ondas paralelas, lo que obtiene son frentes de ondas, ¿sí? Y la longitud de onda que proponía de Broglie para el electrón, bueno, se calculaba simplemente con esta fórmula, dividiendo la constante de Planck por la masa del electrón y la velocidad a la que se estuvieran moviendo los electrones. Entonces, en esta figura, se muestra que si tuviéramos, por ejemplo, una pantalla con dos rendijas, si tenemos partículas, las partículas atravesarían esas rendijas y dejarían marcas como estas que están indicadas acá en una pantalla que pudiera detectarlas. Si tenemos un frente de ondas, digamos, por lo que vimos anteriormente, cada una de estas líneas estaría uniendo máximos de ondas paralelas. En el caso de que la longitud de onda de la radiación fuera del orden del tamaño de las rendijas
si tenemos dos rendijas como estas en una pantalla, se produciría un fenómeno de difracción en el que, al alcanzar la rendija, esta rendija se convertiría en un centro emisor de ondas y esta otra también, la que está abajo. Si hubiera una pantalla que pudiera detectar esa radiación, lo que se vería es una interferencia entre las ondas emitidas a partir de este punto de la rendija superior y las ondas que están en la rendija inferior. Bueno, y ahí aparecería un patrón de difracción. Entonces, lo que propone de Broglie en forma teórica, donde dice que la longitud de onda del electrón se puede calcular de esta manera, posteriormente, en 1927, se demuestra evidentemente en un experimento que pueden tener un fenómeno de difracción usando, bueno, rendijas muy pequeñas que serían del orden del átomo. Bueno, posteriormente, en el año 1927, Heisenberg establece un principio que diferencia el comportamiento de los sistemas submicroscópicos de los macroscópicos. En un sistema macroscópico, si uno, por ejemplo, arroja, no sé, una pelota y conoce la velocidad con la que arroja esa pelota y la posición que tiene inicialmente, uno podría, conociendo la posición y la velocidad en un tiempo cero, predecir cuál es la posición y la velocidad de la pelota al cabo de un cierto tiempo. Para un sistema submicroscópico, como podría ser, no sé, el electrón adentro de un átomo, esto no es válido. Es decir, por más sería imposible predecir cuál va a ser la posición del electrón y la velocidad al cabo de un cierto tiempo. Él lo que propone, Heisenberg, es que, considerando que el momento lineal de una partícula es el producto de su masa por la velocidad, que la incerteza que se tiene en la posición de esa partícula submicroscópica, multiplicada por la incerteza que se tenga en el momento lineal, es decir, en este producto de masa por velocidad, tiene que ser mayor o igual a la constante de Planck dividido 4pi. Es decir, que si conocemos con mayor certeza la posición, perderíamos certeza en la velocidad con la que se está moviendo ese electrón. Bueno, como consecuencia de lo que postula de Broglie, que puede asociarse una onda a los electrones, un movimiento ondulatorio, y además, como consecuencia del principio de incertidumbre de Heisenberg, en el año 1930 surge la teoría atómica que aún está vigente, que es la mecánica cuántica, que en esta teoría hay que resolver una ecuación que se conoce con el nombre de ecuación de Schrödinger, que tiene esta fórmula, donde H, que aparece acá con un sombrerito, es un operador, que es una entidad matemática que actúa sobre las funciones. Por ejemplo, la entidad podría decir, bueno, hay que hacer la derivada segunda respecto de la función y sumarle una constante. ¿Sí? Esta letra sí, que aparece acá, es la función de onda de los electrones en el átomo que determinan los orbitales. La función de onda serían los orbitales de los electrones en el átomo, y la energía de los electrones es lo que aparece como E en la ecuación. Es decir, haciéndole operaciones matemáticas a esta función de onda orbital, obtendríamos la misma función multiplicada por una constante, y esa constante sería la energía de los electrones en el átomo. Entonces, como una consecuencia del principio de incertidumbre, no podríamos conocer exactamente el movimiento de los electrones en el átomo, pero sí podemos hablar de una densidad de probabilidad. Esa densidad de probabilidad está dada por el cuadrado de la función de onda, y esa densidad de probabilidad sería la probabilidad de encontrar un electrón en un determinado volumen pequeño dividido por ese volumen. Por eso hablamos de una densidad de probabilidad y no de una probabilidad. Además, a diferencia de hablar de órbitas circulares, como se hablaba en el modelo de Bohr, fíjense que ahora ya no se habla más de órbitas, sino de orbitales. Esos orbitales son tridimensionales y dependen de tres números cuánticos. Los números cuánticos de los que dependen son n, l y ml. N es el número cuántico principal que determina el tamaño del orbital. Cuanto mayor es su valor, más grande es el tamaño del orbital, y más alejado del núcleo estarán los electrones que lo ocupan. Es decir, la región
donde es más probable encontrar el electrón será de mayor tamaño cuando este número cuántico principal sea más grande. Los valores que toma van de 1 hasta infinito, son siempre números enteros. Fíjense que es muy similar al número cuántico del átomo de Bohr. El segundo número cuántico es el número cuántico angular, que se indica con la letra L y determina la forma del orbital. Bueno, los valores que puede tomar el número cuántico angular L dependen de los valores de N. Bueno, los valores que toma son desde 0 hasta n-1, siempre números enteros. Entonces, por ejemplo, si n es igual a 1, tendría que ir desde 0 hasta 1 menos 1, 0. O sea, el único valor que toma es 0. ¿Sí? Si n es igual a 2, puede tomar 0 y 1. Si n es igual a 3, tomará 0, 1 y 2. Dependiendo, como dijimos, que determinaba la forma del orbital, cuando L es igual a 0, bueno, la forma del orbital es esférica, es decir, la región donde es más probable encontrar el electrón sería una esfera, como está representado acá en la diapositiva. Si L es igual a 1, bueno, en ese caso, en el caso anterior habíamos dicho que si L es igual a 0, el orbital se llama un orbital S. No sé si lo habíamos dicho, pero es un orbital S. Si L es igual a 1, el orbital es un orbital P, y siempre son 3 orbitales P los que aparecen, y la forma que tienen es como esta que está indicada acá, tiene 2 lóbulos cada uno de ellos. Si L es igual a 2, el orbital es un orbital D, son 5 los orbitales D, fíjense que tienen formas lobulares como estas que aparecen acá, y hay uno que tiene una forma como si fuera un chupete doble. El tercer número cuántico de los que dependen los orbitales es el número cuántico magnético, ML, que determina la orientación del orbital en el espacio. Y los valores que toma el número cuántico ML dependen de los valores de L. Siempre va desde menos L hasta más L, pasando por el 0. Vamos a ver los ejemplos. Por ejemplo, si L es igual a 0, que dijimos que cuando L era igual a 0, los orbitales eran los S. Bueno, en este caso, ML puede tomar únicamente el valor 0, porque desde menos L a más L sería únicamente el 0, y tengo un solo orbital. Sí, ¿por qué un solo orbital? Porque hay un solo valor de ML. Si L es igual a 1, bueno, en ese caso habíamos dicho que los orbitales eran los P, y en este caso, los valores que puede tomar serían desde menos 1 hasta más 1. Entonces sería menos 1, 0 y 1, son 3 orbitales P. Si L es igual a 2, los orbitales son los D, y los valores que toma ML son menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, y ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5 orbitales D. Si L es igual a 3, los orbitales son los F, ML valdría desde menos 3 hasta más 3, es decir, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Fíjense que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orbitales, porque toma 7 valores ML. Siempre son 2L más 1 valores los que puede tomar ML. Bueno, acá están, por ejemplo, los orbitales P. Para ML igual a 0 tienen esta orientación en el espacio, en el eje Z. Para ML igual a 1 en el eje X. Y para ML igual a menos 1 está orientado en el eje Y. Y por último tenemos el número cuántico de spin, que determina el sentido de giro de los electrones durante su movimiento de precesión. Toma 2 valores, o sea, giran en un sentido o en el otro, y los valores son más un medio y menos un medio, y este es independiente de los otros 3 números cuánticos. Decíamos que los orbitales estaban definidos por 3 números cuánticos, NL y ML, pero además hay un número cuántico que caracteriza a los electrones, que es el de spin, que puede tomar el valor de más un medio o menos un medio. Acá hay un problema, dice, ¿cuáles de las siguientes combinaciones de números cuánticos son posibles? Vamos a ir viendo cada una de ellas. Por ejemplo, si n es igual a 2, ¿L puede ser igual a 0? Sí, recuerden, si n es igual a 2, L puede valer 0 o 1. O sea que hasta ahí vamos bien. ML varía desde menos L hasta más L. Es decir, que si L vale 0, ML puede valer 0. Y MS siempre podría tener más un medio o menos un medio. Es decir, que esta combinación, la primera es posible.
La segunda, n igual a 4. Si n es igual a 4, los valores que puede tomar L son 0, 1, 2 y 3. Es decir que, porque siempre era hasta n menos 1, es decir que no puede valer 4. O sea que ya esta combinación no es posible. La tercera dice, n igual a 3. L igual a 1 puede ser, sí, porque podía valer 0, 1 y 2. ML puede valer 1, sí, porque si L vale 1, ML vale menos 1, 0 y 1. Sí, pero lo que no es posible es que MS sea 3 medios. O sea que la segunda no es posible, la tercera tampoco. La cuarta, N puede valer 0, no. Era el número cuántico principal y va desde 1 en adelante, o sea que la descartamos directamente. Y la quinta, que dice N igual a 3, es posible. L igual a 2, es posible. ¿Por qué? Porque cuando N era igual a 3, L podía valer 0, 1 y 2. ¿Sí? Y ML, no, porque puede valer desde menos 2 hasta más 2, y en este caso dice 3. Así que esta combinación tampoco es posible. Bueno, al conjunto de orbitales con iguales números cuánticos n y l lo llamamos subcapa o subnivel. Es decir, si n es igual a 1 y l es igual a 0, la subcapa será la 1s. Si n es igual a 3, por ejemplo, y l es igual a 1, la subcapa será la 3p. Si n es igual a 4 y l es igual a 3, bueno, en ese caso la subcapa será la 4f. Si n es igual a 5 y l es igual a 2, el subnivel o subcapa será el 5D. Una subcapa estará formada por 2L más 1 orbitales. Por ejemplo, la subcapa S, ya sea la 1S, 2S o la 3S, siempre que tenga una subcapa subnivel S, va a estar formada únicamente por un orbital. Fíjense, 2 por 0, 0, más 1, 1, un solo orbital. La subcapa P está formado por 2 por 1, 2, más 1, 3 orbitales, y esto se debe a que ML podía tomar 3 valores, menos 1, 0 y 1. La subcapa D está formado por 5 orbitales, 2 por 2, 4, porque es una subcapa D, más 1, 5, y esto tenía que ver con que ML tomaba los valores menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y la subcapa F está formada por 7 orbitales, fíjense, 2 por 3, 6, más 1, 7, y los valores de ML serían menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2, más 3. Bueno, al conjunto de subcapas con igual número cuántico n, lo llamamos capa o subnivel. Por ejemplo, los subniveles 3S, 3P y 3D pertenecen a la tercera capa o tercer nivel. Y en cada capa habrá n subniveles. Por ejemplo, en la primera capa habrá una subcapa o subnivel que es la S, la 1S. En la segunda capa habrá dos subcapas, la 2S y la 2P. En la tercera habrá tres subcapas, la 3S, la 3P y la 3D. La enésima capa va a contener n cuadrado orbitales. Entonces, por ejemplo, la primera capa tendrá 1 al cuadrado, un orbital que es el 1s. La segunda capa tendrá 4 orbitales. ¿Por qué? Porque es 2 al cuadrado, 1s, o sea, un orbital 2s y 3 orbitales 2p. La tercera capa tendrá 9 orbitales, 3 al cuadrado, un orbital 3s, 3 orbitales 3p y 5 orbitales 3d. La cuarta capa tendrá 16 orbitales, porque es 4 al cuadrado, será el orbital 4s, los 3 orbitales 4p, los 5 orbitales 4d y los 7 orbitales 4f. Cada orbital puede tener un máximo de 2 electrones, uno con ms más un medio y el otro con número cuántico de spin menos un medio. Entonces, una subcapa puede contener un máximo de 2 por 2L más 1 electrones. Una subcapa S va a tener 2 electrones. ¿Por qué? Porque 2 por 0, 0, más 1, 1, por 2, 2. La P tendrá 2 por 1, 2, más 1, 3 por 2, 6. La D tendrá 2 por 2, 4, más 1, 5, por 2, 10. Y la F tendrá 2 por 3, 6, más 1, 7, por 2, 14 electrones. Bueno, ya van a ver que esto parece muy complicado cuando lo usen, es bastante sencillo. Y una capa puede contener un máximo de 2n al cuadrado de electrones. ¿Se acuerdan que tenía n cuadrado orbitales? Por lo tanto tendrá el doble de electrones, uno con spin más un medio y el otro con spin menos un medio. Por lo tanto, la primera capa tendría como máximo 2 electrones, la segunda como máximo 2 por 4, 8 electrones, la tercera 2 por 9, 18 electrones, y la cuarta 2 por 16, 32
electrones como máximo. No quiere decir que siempre tengan que tener esta cantidad de electrones, sino que es la cantidad máxima de electrones que pueden tener. Bueno, entonces acá pregunta un problema que dice cuántas subcapas hay en la cuarta capa, cómo se denominan y cuántos orbitales habrá en cada una. Bueno, si la capa es la cuarta, tendremos n igual a 4, es decir que L puede valer 0, 1, 2 y 3. Cuando vale 0, la subcapa es la 4S, cuando vale 1 es la 4P, cuando vale 2 es la 4D y cuando vale 3 es la 4F. Bueno, entonces tenemos 4 subcapas, sería la respuesta. ¿Cómo se denominan? Ya lo dijimos recién. ¿Y cuántos orbitales habrá en cada una? Bueno, en la 4S hay un solo orbital. ¿Por qué? Porque en este caso L es igual a 0, o sea que ML tiene el valor 0 únicamente. En la 4P, como L es igual a 1, ML vale menos 1, 0 y 1, tengo 3 orbitales. En la 4D, como L es igual a 2, ML vale menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, tengo 5 orbitales. Y en la 4F, como L es igual a 3, ML vale menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2, más 3, tengo 7 orbitales. Bueno, en general cuando tenemos átomos plurielectrónicos, el aumento de la carga nuclear, Z, hace que el orbital sea más estable y el electrón sea más difícil de remover. Pero además, cuando hay átomos plurielectrónicos, quiere decir que en el átomo hay más de un electrón. Entonces aumentarán las repulsiones electrónicas, podemos llegar a tener más electrones en el mismo orbital, como máximo en un orbital podría haber 2 electrones. Puede haber más electrones en orbitales internos, esto desestabilizando al orbital, es decir que si yo tengo, esto lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos tabla periódica, pero podemos pensar que los orbitales internos hacen un efecto de pantalla de tal manera que los electrones que están más externos, que están en orbitales más externos, no sientan una atracción nuclear tan fuerte. Entonces podemos decir por eso que cuando hay electrones en orbitales internos, el orbital se desestabiliza, el más externo se desestabiliza. Y en ese caso el electrón sería más fácil de remover. Por otro lado, electrones en orbitales de diferente penetración. ¿Qué quiere decir penetración? Bueno, quiere decir que si un orbital es más penetrante, está más próximo al núcleo, está más cerca del núcleo. Si es menos penetrante, estará más alejado del núcleo. Y en general se cumple que los orbitales S son más penetrantes, están más cercanos al núcleo que los P, estos que los D y los D que los F. Bueno, el tamaño y la energía de los orbitales en los subniveles. El número cuántico n determina el tamaño y la energía de los orbitales en cada subnivel. A menor valor de n es más pequeño y más estable el orbital, tiene menos energía. Entonces, si yo comparo, por ejemplo, los orbitales S, el 1s será más pequeño y más estable con menor energía que el 2s, el 2s tendrá menor energía que el 3s, el 3s tendrá menos energía que el 4s. Para los P, el 2p tendrá menos energía que el 3p, a su vez el 3p menos que el 4p. Bueno, la energía de los orbitales en cada subnivel depende también del valor de L, y a menor valor de L, menor energía. Entonces, los orbitales 2s tendrán menor energía que los 2p. Acá estamos hablando del mismo nivel, dos subniveles del mismo nivel energético. ¿Sí? El 2s menor energía que el 2p. Lo mismo en el tercero, el 3s menor que el 3p, el 3p menor que el 3d. En el cuarto, 4s menor que 4p, que 4d y que 4f. Entonces, en general, los subniveles se ordenan según el valor de n más L. A menor valor de n más L, menor energía, más estable va a ser el orbital. Y esto es válido si L es menor o igual a 3. Acá vamos, como última cosa de concepto de esta clase de estructura de la materia, vamos a ver el orden decenado de los orbitales. Bueno, para tener en cuenta este orden decenado, lo que hay que hacer es escribir en columnados los orbitales de cada uno de los niveles. Por ejemplo, el primer nivel tenemos únicamente el orbital 1s, o sea, el subnivel 1s, que en este caso coincidiría con un orbital. En el segundo nivel tenemos subniveles 2s y 2p. En el tercero, subniveles 3s, 3p y 3d. En el cuarto, 4s, 4p, 4d, 4f. En el quinto, 5s, 5p, 5d, 5f. Vendría 5g, pero nunca vamos a trabajar con átomos con tantos electrones.
En el sexto 6S, 6P nos alcanza, y en el séptimo 7S. Es decir, lo que hicimos fue escribir en forma ordenada, encolumnados todos los subniveles S, empezando con el 1S arriba hacia abajo, luego los P, en el caso que estén, por ejemplo, en el primer nivel no hay orbitales P, después los D, que estarán del tercero en adelante, bueno, y los F, que están del cuarto en adelante. Después trazamos líneas como el azul, oblicuas, paralelas, indicando la flecha hacia abajo, y seguimos ese orden de llenado. Es decir, primero tendríamos que llenar el orbital 1S, después el 2S, después el 2P, el 3S, el 3P, el 4S, el 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, y ese sería el orden que vamos a utilizar. Bueno, con esto quedaría terminada la clase de esta estructura de la materia.